Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a alimentarnos en la palabra del Señor. Hoy pidiendo por todas las madrecitas del mundo entero, por las que viven, por las que ya han partido de este mundo al encuentro con el Señor, pidiendo para que el Señor le bendiga a cada una de ustedes, madres especiales, seres especiales, de manera especial, mi madrecita María Antonia Toro. Y por supuesto, mi querida esposita, la princesita, la dueña de la casita, la madre de mis hijos, un ser especial que Dios me ha regalado. A nuestra hija Yurbi también, la ponemos en manos de Dios, a nuestra nuera Yera, la que sí era, Yudberbi, a mis hermanas Johanna, Zulay, Mayra, Edi, a mi única cuñada Geraldine, y a todos ustedes, queridas hermanas en el Señor, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Feliz día a la madre, feliz día, princesa. Gracias, esposo, muchas gracias. Hola, querido hermano, saludo a todos ustedes. Sí, celebramos una fecha muy especial en Venezuela, aunque México fue ayer y no sé qué otros países celebran este hermoso día. Pues yo también quiero felicitar a todas estas bellas madres que Dios nos regala cada día ese don maravilloso de traer a la vida a un ser. Qué bueno es el Señor, porque eso lo hace solo Dios en las mujeres. Y mujeres valientes, Dios les bendiga por ese don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Especialmente mi madrecita ya partió, ya no está, ya fue el encuentro de Dios en el cielo, pero desde aquí voy a elevar una oración por ella, por su alma, para que esté allí bien acompañada con mi Señor Jesús. Y todas las madres del mundo entero, mi suegra, mi hija, mi única hija hembra que tengo, Yurbi, mi yerna, Yusbel, mis cuñadas, todas, son muchas, que Dios las bendiga en este día maravilloso, todas mis amigas, todos ustedes, queridas hermanas, que siempre están allí, fiel a la palabra de Dios. Dios les bendiga siempre. Así es, y que como la Virgen María, pues ustedes puedan seguir ese ejemplo, ¿verdad? Sencillo, humilde, que se haga en ustedes pues la voluntad de Dios, que crean firmemente en la palabra del Señor para que sean dichosas, para que sean felices, y como maestra que puedan enseñar a los suyos a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el buen pastor nos viene a hablar las Sagradas Escrituras en el día del Señor, y como familia pues debemos ir a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado de manera especial, por este pastor que ha puesto en la Iglesia Católica, que es el Papa León XIV o 14, como ustedes lo quieran llamar, para que le ilumine con su santo y divino espíritu y pueda dar su vida por el rebaño de Cristo. Es el buen pastor. Lo veremos en las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Escucharon bien? Perfectamente. El versículo 27 dice: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Quiénes son las que escuchan la voz? Recuerda Mateo 7:24. El que escucha mi palabra y la pone en práctica es ese. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Perfectamente. Hemos compartido San Juan, el Evangelio donde muestra el plan de salvación, Juan 6, del 1 en adelante. Y en el 47, en verdad les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. En el 64 dice: hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Está claro? Eso lo sabemos. Uno van a creer son aquellos que escuchan la voz del Señor,
y le obedecen. Otros no van a querer, escuchan la voz del Señor, pero se hacen los desatendidos. Eso estamos claros. Pero dice el Señor que el Evangelio de hoy, que Él es el buen pastor. Vea, estamos en el 27, lea el versículo 11, 10, 11. Presten Yo atención. soy el buen pastor. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque hay otros que se hacen llamar pastores y hay unos verdaderos enviados por el Señor. Vamos a tocar y vamos a notar primero la diferencia entre uno y otro. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Escuchen. El buen pastor da su vida por las ovejas. Característica principal del buen pastor, de ejemplo de pastor. Jesucristo que dio la vida por cada uno de nosotros. Ese ha de ser el rol principal de los pastores dentro de la Iglesia Católica. Que dé su vida por los demás. Que esté entregado por los demás. ¿Para qué? Para defender la fe de los feligreses. Ese es el buen pastor. Por eso nos alegramos y seguimos de fiesta por este nuevo pastor, que es el mismo Dios que ha elegido para su iglesia. No sabían ustedes, no escucharon ustedes, incluso ya ustedes mismos, la gran mayoría no tenían su, como decimos, su favorito, su elegido para poner. Y a ver si el Papa elegido estaba de entre los opcionados, ciertamente que no, porque no es el hombre, es el Espíritu Santo que se manifiesta en medio de ellos para elegir al que Dios quiere. No es al más opcionado, porque ustedes saben, de tantos habían 5 en primera y dentro de 5 no estaba el que fue electo, porque Él es el plan de Dios. Él es el que decide quién va a estar dentro de su iglesia, pastoreando su rebaño, guiando su rebaño, cuidando su rebaño y que dé la vida por sus ovejas. Así como él tenía en Perú, el Papa León XIV, en Perú, esa gran misión, untarse de ovejas, iba a los barrios, a los caseríos, llevaba la palabra de Dios, llevaba ese calor humano que tanto se necesita dentro de la feligresía, dentro de la Iglesia Católica. Pero ahora, no queda ahí. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Porque dice que el buen pastor ya aclara, porque ciertamente es Él. Pero Él no va a estar, iba a estar con nosotros todo el tiempo físicamente. Entonces elige y pone a un buen pastor. ¿Para qué? Para que guíe su rebaño. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero, escuchen lo que viene. No así el asalariado. Viene a nombrar que hay otro pastor, pero que ese otro pastor es asalariado. Vean. Que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Aunque se autonombre pastor. Oye, yo no sé cómo hacerle entender a aquellos hermanos que se salieron de la Iglesia Católica, fundaron su propia iglesia, ahora se llaman pastor o ahora se llaman pastora, que no he leído las Escrituras, no he encontrado donde diga pastora, que yo no sé quién las autonombró, pues. No entiendo. Tanta mentira, tanta barbaridad en el mundo. Y pastora, ¿dónde aparece pastora? ¿O dónde aparece un capítulo y versículo que usted puede fundar su propia iglesia y de autonombrarse pastor? ¿Dónde? Muéstrelo. Porque yo quisiera tener una iglesia así y ser pastor, claro, tener un rebaño ahí bueno y sacarle la lana, pero como no está escrito no lo hago. Cualquiera hora, estudiar las Escrituras, 6 meses, 1 año, qué sé yo, y ya estoy preparado y voy a empezar a reunir primero a los míos, como los católicos no le predican, yo sí le voy a predicar y voy a fundar mi propia iglesia. No, Señor, será su iglesia, pero no la de Cristo. Buscan ¿qué? El salario. ¿Esos van a dar la vida por las ovejas? No, Señor, porque en la primera persecución, en la primera dificultad que tenga, ¿qué hacen con sus fieles? Los abandonan, los dejan. Mire, si ustedes observaron cómo se eligió el nuevo Papa, oye, es para meditar y reflexionar. ¿Dónde se realiza? ¿En qué iglesia se realiza lo que se hizo en estos días para la elección del Papa?
en la católica, en la única, en la universal. Y ustedes vieron que era bochinche, que era gritos, que era parranda, que era... No, todo en orden. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta y actúa quién es el Espíritu Santo. No como aquellos que en su garaje hacen esos bochinches, se revuelcan, se tiran. ¿Qué estilo o que mejor dicho, qué espíritu es el que se manifiesta ahí? ¿El Espíritu Santo? No. Mentira, no se dejen engañar. No así el asalariado. Que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Primero, no es el pastor. Y segundo, las ovejas no le pertenecen. Esos no dan la vida por las ovejas. No la dan. Dan la vida para que sus ovejas le den la lana. Eso sí, porque escuchen lo que viene. Cuando ve venir al lobo, ¿Qué hace? huye abandonando las ovejas. ¿Se da cuenta? Huye y abandona las ovejas. Todo aquel pastor que está atrás del salario, de la riqueza, de la ganancia, del negocio, no es de Dios. Ese no es de Dios. Y las ovejas que tienen no les pertenecen. Están sacando de ellas el dinero, la lana. Siga. Y el lobo las agarra y las dispersa. La dispersa. Dale. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. ¿Sí o no? ¿Es o no es? ¿De qué viven esos autonombrados pastores y pastoras? De eso. No les importan las ovejas. Lo que les importa es el diezmo. ¿Ya lo dieron? Y cuando no ven esa oveja que ha llegado a su congregación y no ha diezmado, va y la buscan. Va y la buscan. Hermanito, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿No ha vuelto a diezmar? ¿Qué pasó? No, porque tuve un retraso. Bueno, pero esperamos que se actualice, porque no puede dejar de diezmar, porque si no le va a caer la maldición de Dios. Y les engañan, les roban. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Perfectamente. Y los suyos, las ovejas suyas, no se van de su rebaño, no se van de su iglesia. Más, ¿qué hacen tantas ovejas escuchando la voz de un pastor asalariado? Para reflexión. Pero entonces Jesús se va, ¿verdad?, a la diestra del Padre, San Juan 21:15, ¿verdad?, resucitado, se le aparece por tercera vez a los suyos y quiere que esa misión de pastorear, de guiar su rebaño, de apacentar su rebaño, esté en la autoridad de uno de los 12 que él eligió, que él en oración con su padre meditaron y dijeron: en esto van a ser los 12, en donde se va a establecer la iglesia primitiva y de ahí en adelante será guiado por esta jerarquía de la iglesia. ¿Quién será? A ver. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Pedro, ese líder de la iglesia, pastor de la iglesia, ese papa de la iglesia, ese guía espiritual de la iglesia, como ustedes lo quieran llamar, porque muchos les atormentan el nombre de papa. No quiera llamar papa, no lo llame papa, llámelo líder, llámelo jefe, llámelo pastor, porque fue nombrado por el mismo Jesucristo para que siguiera su misión, y a ese le garantiza que Él está con él, porque yo he rogado por ti, Simón. Porque ciertamente ataque vendrá, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Y no han observado que ya Satanás, que tiene el Papa León IV, 14 o 14, de ser elegido. ¿Qué tiene? Días, 2, 3 días. ¿Sí o no? Y ya no ha visto a Satanás en las redes sociales atacándolo. No lo han visto, no puede ser. Sí, Satanás ya empezó a sacar la cizaña contra el Papa. Está escrito. Yo he rogado por ti. Simón, en San Lucas 22:31. Mira, Simón,
Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Pero una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. La fe de tus hermanos tiene que fortalecerla, a pesar de las dificultades que van a encontrar. Nada más empezando. Ahora, ¿cómo será más adelante? Está escrito. Ahora, enfoquen quiénes son los diablitos que están tirando cizaña contra el pastor de la iglesia. Enfóquenlos, mírenlos con claridad. ¿Qué le estarán pagando? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no lo hicieron antes de ser papa? ¿Ustedes no le dan curiosidad a eso? Sí, ya empezaron los diablitos y las diablitas a tirarle dardos al nuevo papa. Está recién. Y ya están sacando sus... Miren, eso está escrito. Pero nosotros estamos seguros de que el mismo Jesucristo rogó por él y rogará por él. Por muchos ataques que le tire el diablo, no prevalecerá sobre la iglesia de Cristo. Entonces, a Pedro, hoy, para gloria de Dios, duélale a quien le duela, el Papa León XIV asume esa responsabilidad. ¿Cuál? Escuche. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Esa es una de las responsabilidades del Papa León XIV. Apacentar mis corderos. Los corderos de Cristo. Los suyos, estaba con los suyos. Los corderos, los cardenales, obispos, sacerdotes, los suyos, los cercanos, porque ahorita viene todo el rebaño. Pero primero, la jerarquía de la iglesia. Esa jerarquía de la iglesia de Cristo la apacienta Pedro. Hoy, el Papa León XIV. ¿Sí? La de aquí al lado, la del otro lado, la de adelante, la de atrás, la apacienta ese asalariado que ve venir el lobo y huye, porque esas no son sus ovejas. Luego, le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Pues en ese amor mutuo, ¿verdad? Cristo para con Pedro, Pedro para con Cristo, le da esa responsabilidad. Y le dice otra vez lo último. Cuida de mis ovejas. Ahora vas a cuidar las mías, las que oyen mi palabra y vienen a mí, porque hay otras que están fuera de mi rebaño, que hay que trabajar por ellas para que vengan al redil, porque habrá un solo pastor, como habrá un solo rebaño, como hay un solo pastor. Cuida, ¿cómo es? Cuida de mis ovejas. Las mías, las cuidas tú. Debes dar la vida por mis ovejas, así como yo doy la vida por las ovejas. Esa es la responsabilidad que tiene el Papa, y que en manos de Dios, todo en manos de Dios, para que lleve esa gran misión. Ciertamente tiene que dedicarse primero a la jerarquía de la iglesia, a hablarle, así como la carta que extendió el Papa por toda la iglesia y que el Padre Luis compartió en uno de los videos, a los teólogos, a los estudiosos, ¿verdad? A la jerarquía que se ha preparado, la teología, el estudio de Dios, hay que ir allá con la fuente, con la palabra de Dios, a los campos, a los pastos, a llevar al rebaño a buenos pastos, alimentarlo. Eso tiene que hacerlo. Ya basta de estar solo en una habitación, quedándose con un conocimiento amplio, pero encerrado en cuatro paredes. No, hay que ir a llevarlo, hay que mostrarlo, los talentos. Unos 10, otros 5 y otro 1, ¿verdad? El que tuvo 10 multiplicó y ganó otros 10, el que tuvo 5 multiplicó y otros 5 ganó, pero el que tuvo 1 y le dio miedo y se quedó encerrado en el cuarto, ¿de qué le sirve? Y por tercera vez,
Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Listo. El rebaño, las ovejas, por medio del cual no esté siendo pastoreada por el Papa León, no son las ovejas de Cristo. Y por ellas hay que trabajar. ¿Para qué? Para traerlas e incorporarlas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que por engaño, ingenuidad, pereza de formación, se fueron, se retiraron. ¿Por qué no se formaron? Porque le vieron feo, lo trataron feo dentro de la iglesia, porque, qué sé yo, ya se retiró de la iglesia. Entonces, ciertamente no iba por Cristo, iba por quienes estaban dentro de la iglesia. Porque aquella persona que vaya a la iglesia por Cristo, pues por Cristo sufre lo que tenga que sufrir, pero de la iglesia de Cristo no se va. No se va. ¿Por qué se va a ir? Para andar como ovejas sin pastor. ¿Cuántas ovejas extraviadas salidas de la iglesia han ido y han sido pastoreadas por diversas personas? Y a tantas ellas lo primero que le da es el diezmo. Es el momento de actuar. Es el momento, querido católico, de dar a conocer la verdad, de decirle claro, con amor, con dulzura, a aquellas personas que se salieron de la iglesia de Cristo: ustedes están en el rebaño equivocado. Ustedes tienen que oír la voz del Señor. Ustedes tienen que ver cuál fue el establecido, el indicado, el opcionado, mejor dicho, seleccionado por el mismo Jesucristo a través de esa revelación que le dio Dios. La recuerda en Mateo 16, 17. Tú eres el Hijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Barjona, porque esto no se lo ha revelado carne humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y ven, si están ahí en la que el Señor estableció, perfecto, caminemos ahí. Pero si estamos desviados, ¿qué hay que hacer? Corregir. Y como católicos, el Papa está llamando a trabajar unidos para que podamos llevar la iglesia en marcha, pero unidos, trabajando y llevando el Evangelio. Es hora de despertar. Es hora de decir y dejar la pereza espiritual para estudiar las Sagradas Escrituras. Si aquellos que se fueron nunca leyeron las Escrituras, que se fueron dentro de la iglesia de Cristo, se salieron y fueron a otra, y ahí sí empezaron a leer las Escrituras, nosotros no podemos hacer lo mismo. Es hora, es el momento de leer las Escrituras y ayudar a aquellos que fueron engañados a retornar a la iglesia de Cristo, porque se han apartado del cuerpo de Cristo. Y nosotros nos integramos el día del bautismo, según 1 Corintios 12 en adelante. Nos integramos, formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué hay tanto por fuera? Es para reflexionar. Le animamos a ustedes a que volvamos, busquémonos, animémonos los unos a los otros. Es el despertar de la Iglesia Católica. Es la hora de los laicos a evangelizar, unidos con nuestro párroco. Y si nuestro párroco no quiere, pues veamos la forma de hacerlo. Pero no podemos dejar de evangelizar. Animemos al párroco para que podamos dar el estudio de la apologética en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en el lugar donde estemos, como ya muchos han tomado esa hermosa decisión, cumpliendo el mandato de Dios que dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Es el trabajo. Y sé que con el Papa León XIV, la iglesia va a ir fundamentada, basada en las Escrituras, dando a conocer el Evangelio para la salvación de las almas. Nos despedimos, Rosita. Decirle
que los creyentes somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar Desconocer las Sagradas Escrituras. es de conocer a Jesucristo. Que nuestro Dios derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.